Bienaventurados los que venís a la cena del Señor. Hoy tenemos una enseñanza muy importante, a la vez que muy bonita e interesante, a la cual le hemos intitulado Dios tiene un plan para ti. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, Dios tiene un plan para ti. Ahora para el otro lado y dígale, Dios tiene un plan para ti. Y la lectura la tenemos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esta es la palabra que vamos a meditar el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por esta enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy, una enseñanza tremenda, mediante la cual tú nos muestras que cada uno de nosotros tenemos una trascendencia, y que si nosotros dejamos de hacer aquello para lo cual hemos sido llamados, vamos a perder nuestra oportunidad. Y no solamente la nuestra, sino la de nuestra familia. Ayúdanos a entender cuál es ese plan que tienes para nuestras vidas y ponerlo por obra. Ayúdanos. Quita de nosotros todo obstáculo, todo pecado, toda distracción, toda cosa que impida que nosotros percibamos ese plan y lo pongamos por obra. Te pedimos también perdones todos nuestros pecados y miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras, y todo lo que te sea desagradable en nuestra persona. Nos arrepentimos y te pedimos nos laves con la bendita sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que tu palabra anide en nuestro corazón y, como tú dices, nunca regrese a ti vacía, sino que haga todo lo que tú quieres y además sea prosperada en aquello para lo que la enviaste. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 del mediodía, hora de Nueva York y de Ottawa, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la tarde, hora de Jerusalén, y 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México a través de televisión mundial, radio, televisión cristiana e internet televisión, La Palabra Viviente. En esta ocasión, Dios tiene un plan para ti. Y los hijos de Dios repetimos, Dios tiene un plan para ti. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque hay personas que creen que su vida es como si fuera un fragmento en una masa de tortillas de harina o en una masa de pan, que son personas que pues aquí están en el mundo y solamente tienen la obligación de
nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero ese es el objetivo de todos los demás seres criados excepto del hombre. El hombre es un ser trascendental. Lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos y escribimos tiene un gran impacto sobre las personas que nos están escuchando y tendrán un gran impacto a lo largo de los años y a través de nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice en este capítulo 4, versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es increíble lo ignorantes que podemos ser respecto al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Una de las cosas que los médicos científicos no han podido explicar y que demuestran la veracidad de la creación divina son nuestras huellas dactilares, que son diferentes en cada ser humano, aún en gemelos idénticos. ¿Por qué razón podemos ser tan iguales o tan parecidos y a la vez tan diferentes? Voltaire, el gran filósofo francés, decía que Dios estaba tan ocupado por grandes problemas que no tenía tiempo para preocuparse por el individuo en lo personal. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente que Dios es un Dios personal y que tiene un plan especial para ti. Vuélvale a decir, Dios tiene un plan especial para ti. Al otro lado, Dios tiene un plan especial para ti. La filosofía global, como lo políticamente correcto, la igualdad de género, etcétera, que estamos viviendo el día de hoy, hace que las personas se sientan como parte de un todo y no como seres especiales con un plan específico para sus vidas. O les hace creer y sentir que son dioses, que es lo que enseña el mormonismo y la nueva era. Pero debemos de saber que cada ser humano tiene un llamado específico. En el Antiguo Testamento podemos ver personas que fueron llamadas a tareas muy diferentes y específicas. Unas directamente involucradas en la obra de Dios y otras que no nos parecen tanto. De la misma manera, en el Nuevo Testamento vemos que las personas tenían un encargo específico de parte de Dios para hacer lo que hicieron. Y vamos a darnos cuenta que hay diferentes llamados. Por ejemplo, Noé fue llamado a construir un arca, meter una pareja de cada animal que existía sobre la tierra y a predicar por 120 años, durante los cuales solo su familia, 8 personas, fueron salvas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. A veces cuando leemos el libro del Génesis, y vemos el relato de Noé, no nos imaginamos que Noé predicara 120 años como los nuestros, de 365 días. Nos asombramos. ¿Cómo es que este hombre pudo predicar por 120 años y solamente ganar a 8 personas? Pero ganó a su familia. Alguien diga, ganó a su familia. No vaya a ser que nosotros ganemos a 120 personas, pero no ganemos a nuestra propia familia.
Sería algo tremendo, algo descabellado. Entonces, Noé no pudo ganar a nadie de fuera de su casa, pero ganó a su familia. 120 años. Noé es la tranquilidad de todo misionero que no puede hacer el trabajo. Porque decimos, pues si Noé en 120 años no pudo ganar una persona, pues yo creo que es el mismo caso mío, ¿verdad? Pero nadie puede justificarse con eso. También vemos el caso de Abraham, que fue llamado a salir de su tierra y familiares para convertirse en el padre de muchas naciones. Jacob fue llamado a ser el padre de las 12 tribus de Israel, de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. José fue llamado a alimentar al pueblo de Egipto. Moisés fue llamado a liberar de la esclavitud en Egipto al pueblo de Israel, a recibir las tablas de la ley y a guiar al pueblo en el peregrinaje en el desierto. Josué fue llamado a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Saúl fue llamado a ser el primer rey de Israel. David a ser un guerrero y un rey. Y Salomón a edificar el primer templo de Dios. Esdras fue llamado por Dios para reconstruir el templo de Jerusalén. Nehemías fue llamado a reconstruir el muro de Jerusalén. Y Esther fue llamada para liberar a los judíos durante el reinado de su esposo, el rey Asuero o Artajerjes. Juan el Bautista fue llamado a ser el segundo Elías, predicador y precursor de la venida del Mesías. Y nuestro Señor Jesucristo fue llamado para tener el papel del Redentor, sufrir durante más de 30 años, tener un ministerio glorioso durante 3 más, para terminar cumpliendo su misión en su tremenda pasión, muerte, sepultura y gloriosa resurrección. Demos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que cada una de estas personas tenía un papel específico. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos un papel específico en la historia humana. Nosotros sabemos de héroes de la independencia, de héroes nacionales, sabemos de héroes de otros países, pero cada una de esas personas no hubiera llegado a hacer eso si no hubiera cometido el plan que Dios tenía para su vida. De la misma manera, nosotros tenemos que cumplir con ese plan que Dios tiene para nuestra vida. La palabra del Señor nos habla que en el tiempo de Esther había un hombre que se llamaba Mardoqueo o Mordecai. Fue uno de los que fue llevados en cautiverio desde Jerusalén. Este hombre jugó un papel importantísimo en la historia, porque era primo de Esther. Y cuando su tío murió, él la adoptó como hija. Mardoqueo era un hombre inteligente y hábil. Y cuando se enteró que 2 de los guardias querían asesinar al rey, los denunció, y cuando se comprobó, aquellos hombres fueron ahorcados. De modo que en la historia quedó anotado este hecho de Mardoqueo. Vamos a hablar de una chica que se llamaba Hadasa. Alguien diga Hadasa. Hadasa es el nombre persa de la reina Esther. Entonces se le llamaba Hadasa. La razón por la que el rey Asuero decidió tomar otra esposa fue la desobediencia de su primera esposa, la reina Basti, que si leemos nosotros el primer capítulo
de Esther, pues vamos a darnos cuenta de que pues era una gran ofensa no obedecer al rey, y el rey le pidió una cosa diferente, una cosa extraordinaria para aquel tiempo, pues que la reina, que ella como reina se pusiera a bailar delante de sus invitados, que en ese tiempo eran príncipes y reyes de otras naciones, y entonces a ella le pareció de mal gusto, y entonces no quiso ir, razón por la cual fue desechada como reina, y entonces el rey, después de un proceso largo, pues puso sus ojos en Esther. Y vamos a leer Esther 2, versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esther era una chica hermosa, de hermosa figura y de buen parecer, descendientes de Jacob y Raquel, que como en el caso de José, nos dicen las Escrituras que eran hermosos. Fíjese que generalmente, pues Dios hace un énfasis ahí en la belleza de algunas personas, ¿verdad? Y siempre nos dice que José era de hermoso parecer. Por eso creemos que todos los Josés somos de hermoso parecer, ¿verdad? Pero nos dice la palabra del Señor que Esther era muy guapa a la vista y de buena figura. Pero lo más importante es que Esther era de la misma tribu, ponga mucha atención en esto, era de la misma tribu del rey Saúl. Es decir, era benjaminita, era de la tribu de Benjamín. Eso es una cosa muy importante. Y nos dice la palabra del Señor en Esther capítulo 2, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Vamos a repetir esa parte final. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Eso debe ocurrir con nuestra vida. En nuestras relaciones interpersonales, nosotros debemos de hallar el favor de todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué significa eso? Que les caigamos bien, que estén dispuestos a hacer algo por nosotros, que nos quieran, que nos bendigan, que nos traten bien, etc. Es muy precioso que un creyente nos bendiga, cuando a veces casi sin darnos cuenta le decimos a otro creyente, Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Es muy importante esta expresión, Dios te bendiga, que verdaderamente debemos hacerla con el corazón, porque cuando un creyente nos está bendiciendo, pues esos son méritos, son cosas que vienen a cada uno de nosotros. Pero, pues a mí me pega de una manera especial que personas inconversas bendigan tu vida y se despidan de ti, que Dios le bendiga. Y eso significa que hemos hallado gracia
delante de esas personas, por alguna razón. Y versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. O sea que ya no iba a ser la reina Vasti, ahora iba a ser la reina Esther. Y pues este versículo 17 pues nos habla de lo que tenía en aquellos tiempos. Bueno, todavía en algunos pueblos, naciones orientales tienen esta costumbre de que los reyes tienen muchas mujeres. Entonces, aquí vemos al rey, pues, que se le pasaba con todas estas mujeres que estuvo, por decirlo de alguna manera, revisando, checando, a ver quién podía ser la que sustituyera a la reina Vasti. Y nos dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. O sea que había un montón de mujeres ahí. Y halló ella gracia y benevolencia, o sea, buena voluntad, delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. De modo que no solamente era bella, sino también era inteligente. Alguien diga inteligente. Eso es muy bueno, ¿verdad? Que una mujer sea bella, pero también inteligente. Es una gracia de Dios. Hay veces que vemos chicas muy bellas, pero no son nada inteligentes. A veces vemos jóvenes o caballeros que son de muy buena vista, pero aquí no tienen nada. N-A-D-A. Y entonces son a los que les tocan así en el cráneo. Hay alguien aquí, hay alguien aquí. Y pues la verdad no ligan ni la hora nacional. Eso quiere decir que, pobrecitos. Lo peor es una mujer que está casada con un hombre así. Imagínate, se tiene que sujetar a todas las barbaridades que piense ese hombre, sujetarse a sus decisiones. Ese debe ser una cosa terrible. Bendito sea el Señor que yo nací hombre, pero qué difícil pienso yo que sería, ¿verdad?, una mujer casada con un hombre que no piensa, que no medita, que no recapacita. Así es que las chicas solteras deben de meditar, no solamente en el aspecto físico de la persona según la que tú crees que estás enamorada o enamorada, o enamorado, sino en si tiene algo aquí adentro, ¿verdad? Hay padres que se mortifican porque sus hijos sacan 5 en matemáticas. ¿Y cuál es la razón? Que ambos padres andaban mal en matemáticas cuando eran niños y salían reprobados y se asustan, ¿verdad? De que, ay, mijito, qué calificación tan fea sacaste. O cuando los vemos que sacan una muy buena calificación en matemáticas, también nos sorprendemos porque decimos, oye, ni tú ni yo éramos buenos y mira, gracias a Dios que nuestro hijo salió adelante. Bueno, a eso le llamamos misericordia. Misericordia. Tenía muchas cualidades Esther, pero tenía defectos según se consideraban en aquel tiempo. El primero de ellos es que era mujer. Y ya saben que en el Antiguo Testamento y pues a veces en el Nuevo Testamento y a veces en estos últimos siglos, el siglo XIX y el siglo XX, la mujer no era bien vista. La mujer se decía que la mujer no pensaba, que la mujer era un ser inferior, por eso no votaba, y etcétera, etcétera. Entonces eso le tocó a Esther. Bueno,
ella era mujer, también era huérfana, cosa que tampoco era un punto positivo para ella, era joven, no tenía experiencia, era extranjera, era judía, un país diferente, con cosas culturales muy diferentes, era miembro de una minoría y pues lo único que tenía ahí a su favor era que era la esposa del rey. Pero aún la esposa del rey tenía que sujetarse al rey y seguir ciertos protocolos para poderse acercar a él. Bueno, si Esther tuvo tantas cosas en contra, ¿cuál es tu excusa? Esther tuvo muchas cosas en contra, pero de todas maneras cumplió con el papel que Dios le había encargado. ¿Cuál es tu excusa para no cumplir el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué es lo que te detiene para alcanzar la meta? Dios cumplió su palabra con la reina Esther, porque nos dice el Salmo 27, que es de mi particular gusto, Salmo 27, versículo 10, que algunos ya se lo saben de memoria, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Vamos a repetirlo juntos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aquellos que hemos sido huérfanos, o que somos huérfanos, y de padre o de madre o de ambos, pues apreciamos mucho este versículo. A veces la persona tiene papá o mamá y mamá, pero no cumplen con la posición que Dios tiene para sus vidas. Entonces nos sigue diciendo la palabra del Señor: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso es que si nuestro padre de la tierra o nuestra madre de la tierra no ha cumplido ni cumple el papel que Dios le dejó, no importa. Tenemos un Padre en el cielo más grande que nos recoge en nuestras necesidades. Vamos a darle gloria, honra y alabanza a Yahvé Sebaot, Dios de Abraham. Así es que nosotros necesitamos hacer a un lado toda excusa para ponernos en ese papel que Dios tiene para nuestras vidas. Nos dice el libro de Esther en el capítulo 3, versículos 1 al 4. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea que por causa de la desobediencia de Mardoqueo, que se sabía una costumbre dentro del pueblo de Israel, no inclinarse ni arrodillarse frente a nadie que no fuera Dios Todopoderoso, bueno, entonces habían firmado su sentencia de muerte. Amán
es lo que podemos decir fue el Hitler del Antiguo Testamento, un hombre dedicado a exterminar el pueblo judío. Y Esther, la mujer llamada para salvar al pueblo en ese tiempo. Amán era amalecita, eso quiere decir que era de la tribu de Amalek, precisamente la tribu que Saúl no exterminó desobedeciendo a Dios. Una puntada que se echó en la mano Saúl fue no cumplir la orden de Dios de exterminar a la tribu de Amalek, que eran los amalecitas. Entonces, por causa de no exterminar a esa tribu, hubo un descendiente de la tribu de Amalek que fue precisamente Amán, que continuó con la costumbre de despreciar al pueblo de Israel y de quererlo exterminar. Amán odió a Mardoqueo y a todos los judíos por tener un Dios diferente que les impedía postrarse ante dioses falsos. Y ese fue el inicio de la enemistad. Nos dice Esther, capítulo 1, versículo 8, y la bebida, según esta ley, era que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Esther 1:8. Amán es un tipo del anticristo. Alguien diga Amán. Es un tipo del anticristo. ¿Qué quiere decir un tipo del anticristo? Alguien que como si fuera el anticristo de aquel tiempo. Y también alguien semejante a Adolfo Hitler. El anticristo es su deseo exterminar al pueblo de Israel. Y tenemos que diferenciar lo que es el anticristo de lo que es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo nos dice por ahí la primera carta de Juan, que ya está en el mundo. El espíritu del anticristo es el espíritu que niega a Cristo, por eso se llama espíritu de anticristo. Es un espíritu inmundo, un gobernador demoníaco que busca maldecir a Dios, maldecir y negar la existencia de Dios, negar a Cristo, porque este espíritu es un espíritu que va contra Cristo y se llama espíritu de anticristo. Y lo tenemos que diferenciar del anticristo, porque el anticristo es una persona. Alguien diga, el anticristo es una persona humana. Y el espíritu del anticristo es un espíritu inmundo, un demonio, un gobernador demoníaco. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre esas dos palabras. Entonces, cada odiador del pueblo de Israel lo hace influenciado por el diablo, porque Satanás aborrece a los judíos por ser el pueblo de donde vino el Señor Jesucristo. Fíjese que a lo largo de la historia podemos ver a diferentes líderes, ya sea religiosos o políticos, que han tratado de exterminar al pueblo de Israel. Y ahí podemos ver ese espíritu del anticristo que está haciendo esa manera de tratar de destruir al pueblo de Israel. Entonces, cada vez que nosotros veamos en la historia que este pueblo está contra el pueblo de Israel, bueno, ahí está el espíritu de anticristo. Y así lo podemos ver a lo largo de la historia. Hay veces que los cristianos no entendemos a los judíos. Y puede ser que en tu vida cristiana a lo mejor un día llegues a repudiar al pueblo judío. Pero déjame decirte que la palabra del Señor dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Así es que nuestro papel como creyentes cristianos es bendecir al pueblo de Israel.
Alguien diga bendecir al pueblo de Israel. Cada vez que veas tú un judío en la calle, bendícelo. Lo ves en un aeropuerto, bendícelo. Lo ves en la calle, bendícelo. Lo ves en un súper, bendícelo. Lo ves en un mall, ¿cómo se dice? En una plaza, bendícelo. Entonces, porque la Escritura se cumple, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Yo siempre que me encuentro judíos, siempre los bendigo. Y si no entendemos que debemos bendecirlos, recordemos que de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro Señor Jesucristo es judío, no es cristiano. ¿Quién sabía eso? Nuestro Señor Jesucristo, pues, no fue cristiano, fue judío. Porque la única religión que había en ese tiempo, pues era el judaísmo. Entonces el Señor Jesucristo procede del pueblo de Israel y por lo tanto su religión era la religión judía. Y todo lo que hizo, lo hizo como judío. Absolutamente todo. Hasta la Santa Cena, cuando dice el Señor que esto haréis en memoria de mí, bueno, ya ahí el hacerlo posteriormente ya se convirtió de un acto judío a ser un acto cristiano. ¿Ok? Entonces, nadie se sobresalte porque les digo que nuestro Señor es judío. Estas personas que aborrecen a los judíos a lo largo de la historia, podemos ver que lo que ellos trataron de hacerle a los judíos, Dios se los hizo a ellos. Por ejemplo, los asirios que trataron de exterminar al pueblo judío, pues acabaron ellos mismos exterminados. Los egipcios que trataron de matar de hambre al pueblo de Israel, pues ellos mismos murieron de hambre. Los alemanes que durante la Segunda Guerra Mundial les pusieron cercas de malla, de concreto, y pusieron perros para vigilar esas cercas, pues también Dios se los hizo a ellos cuando se dividió Berlín Oriental de Berlín Occidental con un muro, a la cual se le llamó la cortina de Berlín. Y también Dios puso perros, así como ellos les habían puesto perros a los judíos, Dios les puso perros a ellos. Así es que lo que tú le haces al pueblo de Israel, Dios te lo hace a ti. Así es que hay que tener cuidado. Tú tienes un llamado especial. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, tú tienes un llamado especial. Al otro lado, dígale, tú tienes un llamado especial. Nuestro llamado en tiempo de necesidad es al ayuno y a la oración. Nos dice Esther, capítulo 4, versículos 1 al 3, luego que se supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Bueno, hay dos interpretaciones de la palabra cilicio. Unos piensan que el cilicio es una vestidura larga y muy áspera, muy rasposa, que se ponía directamente en la piel. Hay otros que dicen que el cilicio era un alambre que se ponían alrededor de las piernas o en los brazos, en alguna parte, y que ese alambre tenía puntas y entonces, pues al estar en contacto directo con la piel, pues se sangraban. Probablemente la interpretación más correcta es que el cilicio era
la vestidura esa que mencionamos al principio, y que el cilicio de hoy es ese del alambre con púas, ¿verdad? Que todavía algunos religiosos católicos lo usan hasta el día de hoy, como una muestra de arrepentimiento. Entonces, como andaba vestido, Mardoqueo no podía entrar a ver al rey, porque nadie podía entrar a la presencia del rey y entristecerlo. Fíjese usted, si tú estabas triste, mejor ni entraras, o sea, porque nadie puede entristecer al rey. Entonces, como la ropa de Mardoqueo era ropas de sufrimiento, de penitencia, de arrepentimiento, pues así no se podía presentar delante del rey, nos dice la palabra de Dios. Y pues el hecho de que trajera esa vestidura y esa ceniza en su cabeza, pues es precisamente por haberse enterado que el rey quería exterminar a los judíos. La palabra de Dios nos enseña qué hacer en tiempos de necesidad, como hoy. Estamos en un tiempo de necesidad, estamos en un cambio de gobierno, es un tiempo de necesidad. Necesitamos ayunar, necesitamos orar. No se la pase pasiflorino, ¿verdad? Sin hacer nada, que esa es una actitud pésima de parte de un cristiano. Yo siento que a veces los mexicanos nos hemos hecho tan conformistas que vemos pasar todas las cosas y mientras ese problema no me afecte directamente a mí, lo dejo pasar. Ni me preocupo, ni me angustio y mucho menos oro. Así es que, pero eso es un error. Nosotros debemos de ser, como lo he dicho muchas veces, en testigos y conocer lo que sucede en el mundo para darnos cuenta cuál va a ser el impacto en nuestro país y en consecuencia a nuestra persona. Y si nosotros vemos tiempos de cambio de gobierno y no sabemos de qué manera va a cumplirse ese gobierno en nuestro país, pues debemos de hacer lo que todo buen cristiano debe hacer, que es ayunar, que es orar, que es ponernos de rodillas. Hay un tiempo para ponerse de rodillas y es este tiempo y otros tiempos de necesidad. Hay veces que pasan los años y fíjese usted que de tanto de arrodillarnos se nos acaban las rodillas. Ya no podemos arrodillarnos más, pero eso es precisamente por todo el tiempo que hemos pasado de rodillas. Así es que si tú tienes tus rodillas muy sanas, híncate delante de Dios Todopoderoso y pide su ayuda. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Hay dos cosas que debemos tener en mente. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Estamos pasando por este problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay dos cosas que debes de hacer. Ponerte de rodillas y arrepentirte de tus pecados. Tan tan. En una ocasión, ahí en Hechos 2, le dicen aquellos judíos al apóstol Pedro, varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y a mí me resuenan esas palabras y las digo con bastante frecuencia, la respuesta que les dio Pedro, arrepiéntanse cada uno de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesucristo. O sea, eso es lo que debemos hacer. Arrepentirnos de nuestros pecados e identificarnos con la persona de Jesucristo. Así es que, ya lo sabes, arrepentirte, ponerte de rodillas, eso es lo que debemos de hacer en tiempos de necesidad. Y ayunar. También no te calles, testifica y gana las almas. Me impresionan las palabras de Mardoqueo en el versículo 14, en la primera parte, porque dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Me llama mucho la atención esto, porque fíjese que Dios va a ver la manera de sacar adelante algo que Él quiere.
Entonces, aún en los momentos más difíciles y complicados, Dios va a ver la forma de sacar adelante ese plan que Él tiene. Entonces, dice Mardoqueo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, de alguna manera se va a resolver esto, ¿verdad? Entonces, Dios no se va a detener por la desobediencia de alguien. Él va a cumplir su propósito de cualquier manera. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y nosotros tenemos una oportunidad generacional. Alguien diga generacional. La segunda parte del versículo dice: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y los hijos de Dios repetimos: pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Una vez más: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Pereceréis. Entonces, era su oportunidad. Era la oportunidad de Esther. Es la oportunidad tuya. No te veas a ti mismo como un fragmento de masa, de harina, para hacer pan. No, no, no. Tú eres una persona especial. Y Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que hagas algo. Y cada uno de nosotros debe ponerse en oración y preguntarle a Dios: ¿qué es lo que tú quieres que yo, tu siervo, haga? Déjame decirte que tú tienes un gran papel en la obra de Dios. Dios quiere hacer cosas a través tuyo, no solamente en el orden espiritual, también en el orden natural. ¿Cómo sabes si tú vas a tener un puesto político que va a ser de bendición a todo el pueblo cristiano? ¿Cómo sabes si tú vas a ser la persona que va a orar para que se sane tal enfermo y esa persona es una persona importante? No sabemos hasta dónde va a llegar nuestra injerencia en la vida de los demás. Así es que busca delante de Dios y pregúntale: ¿cuál, Señor, es el plan que tienes para mi vida? Yo me recuerdo de un estudiante de medicina que me buscó para decirme que la carrera estaba muy difícil y que él pensaba dejarla. Y entonces yo le dije, en ese tiempo le dije: no la dejes, esta es una cosa temporal, esto va a pasar. Y tú vas a salir adelante y te vas a graduar y vas a ser un buen médico. Pues oiga usted, él me hizo caso, afrontó la prueba, salió adelante, se recibió y es un gran médico. Todo por una pequeña intervención, un pequeñito consejo que tú le das a una persona. Así es que también nosotros, cada uno, tenemos un papel importantísimo en la vida de los demás. Tú no sabes a quién vas a ganar para Jesucristo, que a su vez gane miles de personas para Cristo. Que fue lo que le pasó a Andrés con Pedro. Andrés, sabemos, le testificó a una persona. No sabemos a cuántos más, debió de haberle testificado a muchas personas más, pero ganó a una persona que fue el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro ganó miles de personas. No menos de 8,000 personas, que es lo que nos narra el libro de Hechos. Así es que, pues no sabemos la importancia que va a pasar en la vida de los demás, en la vida incluso de una ciudad o de una nación o del mundo, por causa de tu intervención. Bueno, así como esa persona, tú puedes ser otra persona, que vas a tener un impacto local, nacional o internacional, y no lo sabes, porque todavía no has conocido ese plan específico que tiene Dios para tu vida. Yo me recuerdo cuando recibí al Señor Jesucristo, que yo le decía al Señor: bueno, Señor, ¿y yo quién soy? Yo ya recibí a Cristo, yo dejé una religión, en esa religión tuve puestos,
pero ahora soy cristiano, ¿ahora qué soy? ¿Qué soy? Bueno, sabía que era cristiano hasta que Dios me mostró que eres un profeta. Un profeta. ¿Quién es un profeta? Alguien que habla de parte de Dios. No necesariamente alguien que da una profecía para cumplirse en el tiempo presente o a lo largo de los años, sino alguien que habla de parte de Dios. Entonces, así como hubo en el pasado los profetas del Antiguo Testamento, así como hubo en el Nuevo los apóstoles y discípulos del Señor, y más discípulos a lo largo de las generaciones, así tú hoy eres el profeta de Dios. Ya los apóstoles ya partieron, ya los discípulos ya partieron, los profetas mucho antes. Ahora, ¿quién hace el trabajo? ¿Quién lo hace? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el llamado de ser profetas en nuestro medio, de dar a conocer la palabra de Dios para salvación de todo el que nos rodea. Así es que ese es tu plan de vida principal. A lo largo de los años Dios puede mostrarte otras cosas más, pero ese es el plan principal para tu vida. Nos dice la tercera parte del versículo 14, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esta exhortación no es solamente para la reina Esther, sino también para cada uno de nosotros. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál es la razón por la que tú estás en esta iglesia? Esta iglesia es una iglesia misionera. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, esta iglesia es una iglesia misionera. Esta iglesia no es como cualquier iglesia. Esta iglesia es una iglesia misionera. Por eso sembramos la palabra de Dios en forma de folletos. Por eso nos salimos a las calles a testificar. Por eso hacemos encuentros, retiros, campamentos, seminarios e infinidad de cosas más, campañas para ganar las almas, porque somos una iglesia misionera, una iglesia misionera. Entonces, ¿por qué Dios te mandó a una iglesia misionera? Bueno, porque quiere que tú ganes las almas. Porque si te hubiera mandado a otra iglesia, pues estarías igual que los demás, sentados en la banca, alabando a Dios, palmeando, llegando y yéndote para tu casa. Y eso no es el objetivo en esta iglesia. El objetivo en esta iglesia es que cada uno de nosotros seamos reproductores en otras personas para que sean salvas, de que seamos líderes de célula, que atienden una célula, cada uno de nosotros. Así es que, déjame decirte que solamente el 5% de los cristianos testificamos. Esta es una estadística que alguien hizo hace ya un tiempo, que el 95% de los cristianos están sentados en la banca y no testifican, no ganan las almas. Unos huyen y no soportan las demandas, pero unos pocos, como en el caso de Mardoqueo y Esther, que están dispuestos a ir hasta el final, hasta que se escuche la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten primero. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Vamos a leer 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este aparente trabalenguas nos quiere decir que las personas que salieron o han salido o salen de una iglesia cristiana es por una razón. Es porque no pertenecen a ese grupo, a esa iglesia, a esa obra, a ese trabajo.
Y nos dice que si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gracias a Dios por los creyentes que están dispuestos a vivir una vida entregada y que no tienen peros para todo lo que se planea o se trata de hacer. ¿Qué hubiera ocurrido si Esther no hubiera tomado la actitud correcta? Pues el pueblo judío hubiera sido exterminado. No hubieran habido Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y el resto de los profetas post-exílicos. No hubiera habido un libro del Nuevo Testamento, ninguno se hubiera escrito. Y lo más fuerte es que no se hubiera presentado Jesús entre nosotros si es que Esther no hubiera hecho su trabajo. Bueno, ya sabemos que Dios de alguna manera, alguien diga de alguna manera, va a cumplir con su plan. Si Esther no hubiera hecho su plan, el objetivo que Dios le estaba trazando, pues Dios lo hubiera hecho de alguna otra forma, alguien diga de alguna otra forma. Pero era su oportunidad, era una oportunidad generacional. Alguien diga, una oportunidad generacional. Tú tienes una oportunidad generacional. Si tú eres la primera persona convertida de tu familia, tus hijos van a decir, gracias a Dios papá es creyente. Gracias a Dios mamá es creyente. O tus nietos van a decir, gracias a Dios que abuelito, abuelita es creyente. Hemos sido bendecidos por causa de que mi abuelo, mi padre han sido creyentes. Y tú vas a hacer la diferencia en toda tu familia por tus generaciones. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Si tú cumples con el plan de aceptar a Jesucristo en tu corazón y ser salvo, te conviertes en hijo de Dios. Por lo tanto, tú vas a hacer la diferencia a lo largo de tus generaciones. Quizá no puedas hacer mucho en la generación en la que tú perteneces, tus hermanos, tus primos, tus tíos, etcétera, pero sí puedes hacer un impacto fuerte a través de tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera. Y tú ser la persona que trasciende todas esas generaciones porque fuiste salvo y la bendición de Dios está en tu vida. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La fe lleva a hablar y a actuar. Por ahí dice la palabra del Señor, creí por lo cual hablé. Si tú has creído en Jesucristo, tú vas a hablar. Si tú has creído en Jesucristo, tú vas a dar testimonio de Jesús. Es imposible que una persona tenga a Jesucristo y no hable de Él. O sea que tú eres cristiano, nacido de nuevo, y pues no, nunca hablas de Jesús, pero eres salvo. No se puede. No se puede ser cristiano de la secreta, de esos que habían en las películas mexicanas de los años 40 y 50, que andaban con una gabardina larga y de pronto se paraban frente a alguien y se abrían la solapa de la gabardina y le decían, mira, soy de la secreta. Así hay cristianos de solapa grande que traen a Cristo escondido, no lo quieren mostrar. Pero si verdaderamente tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú hablarás de Él. Porque es imposible que dejes de hablar de Cristo. No te voy a decir que te pongas como el predicador ahí en la oficina, o en el trabajo, o en el negocio, o en la escuela, pero sí darás testimonio de lo que hay en tu corazón. Habrá una oportunidad y dirás algo. Habrá otra oportunidad y dirás algo. ¿Por qué? Porque tienes a Jesús en tu corazón. Por ahí el profeta Jeremías decía, yo intenté dejar de hablar porque donde hablo me critican y me apedrean y me hacen cosas.
¿verdad? Pero había un fuego en mi corazón que no me dejaba callarme. Entonces, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú tienes ese fuego y no te puedes callar. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, si tienes a Jesucristo, no te puedes callar. Pero si no lo tienes, pues no hablas, no dices nada. La única motivación correcta es agradar a Dios y glorificar el nombre de Jesucristo. Esa es pregunta de examen. ¿Cuál es o debe ser nuestra única motivación? Glorificar el nombre de Jesucristo. Todo lo que hacemos, los cantos que hacemos, las oraciones que hacemos, las veces que testificamos, las veces que ganamos las almas, las veces que atendemos célula, las veces que ofrendamos, las veces que salimos a repartir folletos, las veces, etcétera, que estamos haciendo para Dios, tienen un solo objetivo, que es glorificar el nombre de Jesucristo, darle gloria. El camino más fácil es desertar, es no hacer nada. ¿Cuántas veces has pensado en dejar tu ministerio? ¿Cuántas veces has pensado en dejar la iglesia? Tenemos ejemplos de gente que huye en la Biblia. Uno de ellos fue Jonás. ¿Saben? Jonás fue el más grande misionero del Antiguo Testamento. Él fue llamado a predicar a un país enemigo, precisamente a los asirios. Los asirios eran muy crueles, de modo que Jonás tenía 20 muy buenas razones para no querer ir a predicarles. Es más, Jonás quería que los asirios fueran borrados del planeta y así tener un pueblo enemigo menos, de modo que huyó. Pero si nosotros seguimos leyendo el libro de Jonás, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene sus recursos. Alguien diga, Dios tiene sus recursos. El libro de Jonás es uno de mis preferidos y me identifico completamente con él. Dios tiene sus recursos. ¿Tú no quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida? No te preocupes, Él se va a encargar de alguna manera. Tenemos la firme convicción que de alguna manera a cada hijo suyo Dios lo trae de vuelta. De donde se meta, de ahí lo saca. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. El problema es si no eres un creyente verdadero. Si no eres un creyente verdadero, pues Dios no va a hacer ningún esfuerzo salvo tratar de ganar tu alma para Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero si tú eres su hijo, créeme, te apartas del camino, te tratas de apartar, quieres comer yuki, ¿verdad? Y acabarte toda la cerveza de la cervecería y todo el vino de Casa Domecq, y de ahí te va a traer el Señor. Si te quieres acabar los antros de esta ciudad o de otra, de ahí te va a traer el Señor. Si quieres hacer lo que te pega la gana en contra de Dios, Dios te va a traer de nuevo. Así tenga que sacar una ballena para traerte. Como fue el caso de Jonás, que no sabemos qué pez era. Una enseñanza muy importante que tenemos ahí en el libro de Esther, cuando nos dice en el versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea que ninguno de nosotros es indispensable. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, ninguno de nosotros es indispensable. A veces creemos que somos indispensables. Oye, ¿qué va a pasar cuando yo me muera con mi esposa? ¿Qué va a ser viuda? ¿Y qué irá a pasar? Y mis hijas se van a quedar huérfanas de padre o madre. Y mis dientecitos. Y la chiquita. ¿Qué va a ser de ellos? Dios mío, de mi vida.
No, no te preocupes, nadie somos indispensables. Dios hace sus obras más grandes con pocas personas, y esto nos lo muestra el libro de Jueces en el capítulo 7, en los versículos 1 al 7, que nos habla del caso de Gedeón. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Eran muchos, y Dios no quería que se fueran a gloriar ellos en que porque eran muchos derrotaban a los madianitas. Entonces dice el versículo 3: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. Oiga usted, había 22,000 que, mire, tenían miedo de ese pueblo de Madián, los madianitas. Y no fueron uno ni dos, dice la palabra, 22,000, y se quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber, igual, a este pondrás aparte. Y el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que los que doblaron las rodillas para tomar el agua, esos fueron descartados. Y los que se quedaron parados y lamieron el agua como perros, esos fueron los que escogió Dios. ¿Por qué cree usted que habrá sido hecho esto? Bueno, porque los que nada más tomaron el agua lamiéndola sin inclinarse, pues eran gente lista, preparada, con sabiduría, que no se inclinaron y los pudieron haber hecho polvo, sino que permanecieron de pie con un ligero arqueo nada más y lamieron el agua para tomarla. Dios hace sus obras más grandes con pocas personas. No hizo el Señor la obra con 32,000 personas, que era el ejército de Israel, sino tan solo con 300 hombres. ¿Por qué? Porque si la gracia de Dios está contigo, no necesitas ser muchas personas para hacer algo, pocas personas, pero personas que quieran obedecer a Dios, ¿verdad? Hay personas que creen que una iglesia de muchas personas es mejor, porque hay más poder. No es así. Dios se manifiesta en cualquier lugar, con pocas personas, aún con 2 personas, porque dice la palabra que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, Él nos la concederá. Entonces, Dios hace sus grandes obras no con muchas personas, sino con pocas personas, pero personas entregadas, personas humildes. Si tú tienes una motivación equivocada, tarde o temprano, Dios destruirá lo que estás tratando de levantar. Personas miedosas y falta de carácter no sirven para hacer la obra de Dios,
porque van a bloquear el trabajo de la iglesia. Tienen otro llamado, estar sentados en la banca de la iglesia. Así es que si tú estás y permaneces sentado en las sillas de la iglesia, quiere decir que no estás haciendo el trabajo. Porque el trabajo es salir a las calles, testificar y ganar las almas. Que solamente los desechados, los que no tienen parte en esta obra preciosa de Dios, pues son los que se quedan sentados, que no hacen nada. Fíjese la importancia de la reina Esther. Después de 2500 años, Irán, la antigua Persia, mantiene la tumba de la reina Esther custodiada por guardias que no son judíos, sino iraníes y musulmanes. ¿Quién debió ser la reina Esther para los persas? Para que aún después de tanto tiempo siga siendo importante para ellos. La vida es muy corta. La vida cristiana es más corta. Y la vida cristiana útil es mucho más corta. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Repite junto conmigo con tu corazón: Padre Celestial, hoy me pongo delante de ti y me arrepiento. No he buscado mi llamado, porque dentro de mi corazón no quiero demandas. No he querido comprometerme en la iglesia, ni contigo, porque demanda tiempo, esfuerzo, y no he estado dispuesto a entregarme. Perdóname, porque no he querido obedecer a nadie y sujetarme a nadie. No he tenido la actitud correcta. Hoy me arrepiento y te pido que me laves con la sangre bendita de Jesucristo y me dejes limpio de todo pecado. No deseo reconocimiento, sino solo deseo servirte, porque te amo y estoy agradecido por todo lo que has hecho en mi vida. Quiero agradarte y glorificar tu nombre. Ayúdame a no sentir que soy indispensable en la obra, sino a trabajar con un corazón humilde, buscando agradarte a ti y servir en tu obra. Padre, dame el privilegio de servir en tu obra, con valentía, con entusiasmo, con gozo en mi corazón, y cumplir tu plan maravilloso para mi vida, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, Dios tiene un plan para su vida. Y como acabamos de reflexionar en este momento, si todavía no lo conoce, está bajo el plan general de que todos tenemos que ganar las almas. Testificar, repartir folletos, invitar personas, ganarlas y ponerlas en una célula. Si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra y usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.